Bueno, en 1975 publica La experiencia interna. En 1975 también publica La construcción de la realidad y al año siguiente Las creaciones de la existencia, el vehículo de las transformaciones, más allá de los lenguajes. 78, El despertar de la consciencia, los fundamentos de la experiencia y 79, El cerebro consciente. Publica El espacio y la consciencia. Para mí este es un libro interesantísimo, cómo Jacobo hace una fenomenología de lo que es el espacio, ¿no? Describe la experiencia, hace ciencia de la experiencia en primera persona, de cómo se nos presentan las cosas del mundo, y obviamente esto tiene mucho que ver con una teoría, una ciencia de la consciencia. Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Alex Gómez Marín y soy un físico teórico y neurocientífico español. Y estamos empezando esta aventura que he titulado Leyendo a Jacobo, un viaje por el legado del Dr. Grinberg a través de sus libros. El otro día alguien tuiteó una pregunta, era algo así como, si te encontraras con Jacobo, ¿qué le dirías, no? Y muchos de los que sabemos de su obra y de su historia y de su vida, quizá alguna vez nos hemos imaginado precisamente eso, ¿no? ¿Y si regresara? ¿Y si pudiéramos hablar con él? Y probablemente tendríamos muchas preguntas, muchas cosas que preguntarle, que saber de él. Y sin embargo, se da la paradoja de que él dejó mucho escrito, muchísimo. Y la cuestión es, bueno, nos hemos tomado la molestia de leerle, ¿verdad? Por eso os voy a leer el pequeño resumen que describe la intención de estas, no sé cómo llamarlo, seminarios, charlas, webinarios. Y va así, es la siguiente. El legado del doctor Grinberg que está hoy en boca de muchos, ¿verdad? Para bien y para mal. Pero quizás son pocos los que realmente han tenido la oportunidad de sumergirse en su trabajo. Con el objetivo de cubrir prácticamente toda su obra escrita, comentaré un libro del doctor Grinberg cada 2 semanas aproximadamente durante un año y medio. Ya veis la empresa, ¿no? La aventura que tenemos delante, poco a poco. ¿Cuál es el objetivo? Se pretende así familiarizar a futuros lectores y profundizar en las ideas del neurofisiólogo mexicano. Si esta empresa tiene éxito, llegaremos juntos a diciembre de 2024, cuando se cumplen 30 años de su desaparición, con un conocimiento más íntimo no solo de lo que dijo el científico, chamán, poeta, doctor Grinberg, sino de quién fue Jacobo como ser humano. Insisto, esta es la paradoja, ¿verdad? Somos muy grinbergianos, nos fascina, hablamos de él, pero de sus más de 40 libros y otros tantos artículos científicos, me pregunto, ¿cuántos hemos leído? Nos hemos tomado la molestia, ¿no? El otro día conversaba con un escritor que me decía, no, me invitan a muchos sitios para que les cuente, y yo siempre digo, bueno, en vez de invitarme a mí, coger mis libros y leerme, me habéis leído, ¿no? Por lo tanto, no es ninguna obligación, es un placer, pero vamos a ir poco a poco. Esto tiene que servir quizá de acicate para tener la excusa para coger un ritmo y sistemáticamente, igual 2 libros al mes es demasiado, pero para ir degustando uno a uno todos estos platos que Jacobo nos sirvió durante mucho tiempo. Probablemente él escribía para él mismo, pero al mismo tiempo un escritor siempre tiene, creo yo, la consciencia de que eso queda como legado para los que vienen. Es más, a la gente le gusta resaltar sus estudios científicos, que no vamos a comentar aquí, pero sí que voy a ir relacionándolos, al menos cronológicamente, según cuando vayamos hablando del libro que escribió Jacobo en 1978 y luego cómo al mismo tiempo iba a aparecer este estudio científico. Vamos a ir yendo desde los papers que decimos los científicos a los libros, centrándonos en los libros, ¿verdad? Pero al final, si uno quiere saber quién era el doctor Grinberg y quién era Jacobo, uno tiene que leer sus libros, no hay más. Eh,
Sobre sus libros, yo me he tomado la licencia de preguntar a gente cercana a Jacobo, como es su primera mujer, Lisette, y también a algunos de sus alumnos, como Lea o Manuel, y también le he preguntado a Ira Cuellar, colega mío, catalán, el cineasta que dirigió el famoso documental ahora, ¿no? Del secreto del doctor Grimberg, que me contaran detrás de las cámaras, ¿no? Detrás del telón, algo de cómo escribía Jacobo. Esto es algo muy, muy importante, al menos para mí. No se trata solo de qué dijo, sino esa obra que vamos a ir cubriendo y además pensarla como un organismo, ¿no? Esto es como ver a un niño crecer, ¿verdad? Es decir, tú lo puedes ver con 40 años, pero si luego ves qué hacía con 30 y qué hacía con 20, y cuando era chiquito, y cuando era un bebé, incluso casi cuando estaba en la tripa de mamá, ¿no? Ves ese organismo en desarrollo, que es ese pensamiento, ese arco, ¿no? De pensamiento que dio lugar a esos experimentos, a esas experiencias con Pachita, a la teoría sintérgica. Bueno, eso lo podemos ver, insisto, como un organismo en desarrollo y además, aparte de ver lo que se muestra afuera, podemos tratar de tener una idea de cómo se gestó toda esa obra, ¿verdad? Por lo tanto, os voy a leer ahora algunas de las notas que tengo sobre lo que me han dicho estas personas tan cercanas a Jacobo de cómo escribía. Se dice, ¿no? Dicen, y creerme que debe ser así, que Jacobo manuscribía y que para él escribir era pensar. Para muchos de nosotros lo es. Cuando uno escribe, no está simplemente volcando pensamientos, sino que utiliza la pantalla, o en este caso el papel, como un espejo, donde uno puede no solo darse cuenta de qué está pensando, sino pensarlo mejor. Dicen que escribía del tirón, sin apenas corregir. Eso le da a su escritura quizá una cualidad de ser escritura inspirada, ¿no? O sea, que venía tal cual, ¿no? Y pam, 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 él lo escribía y luego no volvía y revolvía, como quizá podemos hacer hoy con los editores de texto. Por eso, si él escribía para pensar, escucharlo, podemos escucharle pensar leyendo sus libros. Fascinante. Como sabéis, escribió muchos libros, más de 40. Y en esos libros también es donde poco a poco fue presentando sus neologismos, sus nuevas palabras acuñadas como trajes a medida para poder capturar sus ideas, ¿no? Como la palabra sintergia. Y además que no escribía a máquina de escribir o luego cuando llegaron los ordenadores, se dice, se sabe que él tenía esta capacidad, ¿no? de hacer que las máquinas dejaran de funcionar, ¿no? No sé si será electrostática o algún otro superpoder. A mí me ha pasado alguna vez. Hay gente que cuando se acerca a un dispositivo electrónico, pues es muy probable que se reinicie o que se quede atascado, ¿no? Por lo tanto, se ve que Jacobo era así. Me cuentan también que era muy rápido, que podía escribir 100 páginas en una noche y que lo escribía en un cuaderno, en un cuadernito, con letra muy pequeña, con muy pocos tachones, ¿verdad? Eso da la idea de que tampoco sentía la necesidad de corregirse una vez había volcado allí. Y, por ejemplo, en particular me dice Lea que le entregó a ella manuscrito, Los cristales de la galaxia, y le pidió que lo pasara a máquina. Eso hacía. Le entregaba los manuscritos y pedía que lo pasaran a máquina. Y también utilizaba, se cuenta, grabaciones, algunas grabaciones que se había hecho él de sí mismo de audio. Y que a menudo iba a una cabaña que tenía donde solo había una radio y pues allí probablemente también en un estado meditativo escribiría lo que escribió. Em, Me cuenta Lisette, su primera mujer y la madre de Stusha, que Jacobo empezó a escribir en 1975 su primer libro. Como veréis, vamos a cubrir sus más de 40 libros, van desde 1975 cuando se publica el primero, podríamos decir hasta el 94 cuando desaparece, pero luego pues aún pueden seguir algunos libros o algunos artículos que estaban en el tintero. O sea que básicamente fijaros, vamos a cubrir 20 años con una media de más de 2 libros al año y varios artículos científicos, ¿vale? Bueno, pues dice Lisette que Jacobo empezó a escribir en el 75 su primer libro de relatos cortos, como sabéis, y desde ahí no paró de hacerlo prácticamente todos los días.
Dice Lisette, todo a mano, nunca usó computadora, aun cuando al final hubiera podido hacerlo. Escribía rapidísimo y obsesionado por acabar la idea que corría por su mente, ¿no? Cuando uno recibe y tiene esa prisa, ¿no? Por plasmarlo antes de que se vaya ese momento de inspiración. Y entre cuentos y mini ensayos, y esto es algo fascinante, ¿no? Porque como científico, Jacobo hacía cuentas, que digo yo, ¿no? Los números, las cuentas, pero es que en paralelo, él escribía cuentos, ¿no? Y para mí esto integra la ciencia y las humanidades, ¿no? El contar cuentos y hacer cuentas a la vez. Pues entre cuentos y mini ensayos tejía la teoría sintérgica, que fue el leitmotiv de casi toda su obra. Y añade, ya para acabar Lisette, hasta donde sé y recuerdo, nunca escribió dos libros a la vez, salvo quizás algún artículo sobre sus investigaciones. Bien, entonces hoy no vamos a empezar con ningún libro en particular, hoy es una especie de introducción, presentación, para que estemos todos, como se dice en inglés, en la misma página, esta expresión, ¿no? Para que estemos todos sincronizados y sepamos qué estamos haciendo aquí. Insisto, quizá en otro momento podemos sistemáticamente cubrir todos sus artículos científicos, que son varios, pero no son tantos como sus libros, y podemos tratar de explicar qué está sucediendo allí, pero esta serie no va a ser tanto sobre datos y su interpretación, sino más bien sobre texto y su comentario. Que otra vez, entre las dos columnas de ciencias y humanidades, ¿verdad? Si esto fuera una serie sobre algo científicamente algo científico propiamente, pues hablaríamos de datos, de teorías e interpretaciones y cómo eso explican, se supone que explica ciertos fenómenos de la consciencia, pero no, vamos a hacer algo más de las humanidades aquí, vamos a hacer comentario de texto, ¿no? Y eso a mí me suena fascinante, ¿no? A la gente le parece, no sé cómo le parece a la gente, si aburrido o qué, pero vamos a quizá leer algunos de sus textos, en privado sobre todo, y luego lo vamos a compartir, lo voy a compartir y vamos a comentar qué nos está diciendo eso. Antes de que se me olvide, como, como trabajo para casa, ¿no? Insisto, aquí podéis venir con cualquier predisposición. O sea, podéis venir a que yo os cuente. Es como, mira qué bien, este querido españolito se va a ir leyendo los libros y nos los va a resumir, ¿no? Pero bueno, esto ya pronto lo podrán hacer las máquinas, ¿verdad? Pedirle, oye, resúmeme este libro. No se trata tanto de resumir, no se trata tanto de, bueno, un curso acelerado para ponerse al día con toda la obra. Insisto, es una excusa, es un acicate, es una invitación para que semana tras semana digamos, espera, que es que de aquí 2 semanas se va a comentar este libro, voy a ver qué puedo leerme de este libro. No, no se trata de que certifiquemos que lo hemos leído desde la primera hasta la última página, se trata de que la invitación nos invite a coger el libro y abrirlo por donde sea y ver a qué huele, qué nos dice, qué nos evoca, ¿verdad? Por lo tanto, trabajo para casa. Leer, leer. Lean ustedes. Cojan los libros, búsquenlos, cómprenlos, alguien se los preste. Leer los libros y yo iré anunciando digamos, cada sesión cuál es el libro que voy a comentar en la próxima y así, pues, podemos ir avanzando juntos, ¿verdad? Y entonces os pido también si quieren escribir a la Greenberg Academy y contar brevemente qué libros han leído o qué libros les interesaría más que se comentaran. El objetivo es pasar por todos, pero bueno, ¿cuáles creen que son los más relevantes para vosotros? Y a partir de eso también yo puedo ir orientando el camino, ¿no? Porque los podemos trazar desde el primero al último, sistemáticamente, cronológicamente, que esa era mi primera idea, pero no. Y yo creo que vamos a empezar por la teoría sintérgica, porque, como sabéis, es lo más importante para Jacobo. Por lo tanto, en ese libro quedan recogido, compilado, explicado su gran teoría y luego probablemente vayamos al pasado, regresemos al pasado y vayamos poco a poco andando por todos los libros hasta... Es casi como una película, ¿no? Donde uno ve el producto final y luego pues retrocede o avanza para ver cortes de ese proceso, ¿no? Ese proceso tan bonito. Bien, por lo tanto, si quieren escribir y decirnos qué libros les interesan más, qué libros han leído, qué libros quieren que se comenten, pues podemos también empezar por ahí. ¿Qué más tengo por aquí? Sí, bueno, podríamos hacer un triple trabajo y lo vamos a ir haciendo, ¿no? Uno que es, como les digo,
el central, que es hablar de los libros, y otro, por un lado, hablar de la ciencia que iba sucediendo, quizá mundialmente en México y precisamente en el laboratorio de Jacobo, a la par que esos libros se iban escribiendo, y luego ir comentando también la vida, ¿no? La vida de Jacobo a través de sus libros, y como saben, él ha escrito, bueno, tiene una autobiografía, ¿verdad? Y en los libros uno puede ver reflejado también sus aventuras vitales, porque tampoco es que se pueda separar en este caso, ¿verdad? La aventura del conocimiento, la aventura de la consciencia y la propia vida de Jacobo. Bien, esto serviría como introducción, pero ahora me voy a tomar la licencia, ¿por qué no? Porque no tenemos prisa, ¿verdad? De leer uno a uno todos los títulos, al menos que tengo aquí en esta lista que salen, bueno, en algunos de los libros de Jacobo al final, de la bibliografía completa o casi completa, ¿vale? Para que escuchemos los títulos y vayamos entrando en materia. Voy a mencionar el año, según aquí, que fueron publicados, y así, de alguna forma, ponemos sobre la mesa todo este abanico. Bueno, en 1975 publica La experiencia interna. En 1975 también publica La construcción de la realidad y al año siguiente Las creaciones de la existencia. Y el mismo año, en el 76, El vehículo de las transformaciones. Y en el mismo año, en el 76, Más allá de los lenguajes. Y fijaros que estos 5 volúmenes, bueno, podríamos hacer un paquete, ¿no? Un paquete, irían juntos, ¿no? Estos 5 volúmenes irían juntos y probablemente cuando los comentemos, pues los barajaremos, porque es como la primera entrega, ¿no? De la obra de Jacobo. Luego, interesante, pasamos a un libro que se titula Psicofisiología del aprendizaje, y este es más académico, en el 76, y otro que se llama Nuevos principios de psicología fisiológica. Estos dos irían juntos también, ¿verdad? Y bueno, allí él empieza a escribir quizá de una manera más técnica, aunque su escritura siempre es muy accesible, creo yo, a, a lo que estaba haciendo en su etapa, creo que fue postdoctoral en Nueva York, y luego cuando regresó a México. Bueno, esos tiempos, ¿no? Ahí se va volcando más la parte científica. 78, El despertar de la consciencia. 78, Los fundamentos de la experiencia. Y 79, El cerebro consciente. Bueno, aquí ya... Y bueno, y por cierto, esto va a ser mi opinión. Yo no estoy aquí sentando cátedra de nada, ¿no? Yo voy a comentar lo que a mí me evocan estos libros, ¿no? Como yo los recibo, ¿no? Y aquí ya vemos que así como en los primeros 5 nos hablaba de cuentos, son historias, relatos cortos, y en estos 2 últimos que hemos mencionado, más la parte dura de las ciencias, aquí ya se empieza a ver su teoría, y en particular creo que es el cerebro consciente. A ver, creo que sí. No, es más tarde, el espacio y la consciencia, pero quiero decir, algunos de estos libros no son, ¿cómo decirlo? Unos cuentos breves y aunque esté comprimida ahí mucha información, bueno, parecen como hasta ligeros, ¿no? De masticar y digerir. No, no. Cuando empiezan a aparecer estos libros, ¿no? El cerebro consciente, el espacio y la consciencia, algunos de ellos son muy largos y muy difíciles y muy duros, ¿eh? Habrá que avanzar con cuidado. Bien, estamos solo en el 79, ¿verdad? Hemos empezado en el 75 y ya hemos hablado de 10 libros. Seguimos. Bases psicofisiológicas de la memoria y el aprendizaje, tomo 1, y de bases psicofisiológicas de la memoria y el aprendizaje, tomo 2. Esto en el 79, ambos libros, según estas notas que tengo. Y luego el tomo 3 en el 80, y luego bases psicofisiológicas de la percepción visual, tomo 1 en el 81, ¿no? O sea que aquí estos 4 que vienen son, volvamos otra vez, algo como, si quieren, más de peso científico. En el 81, 1981, que es el año en que yo nací, hace ahora 42 años, publica El espacio y la consciencia. Para mí este es un libro interesantísimo, cómo Jacobo hace una fenomenología de lo que es el espacio, ¿no? Describe la experiencia, hace ciencia de la experiencia en primera persona, de cómo se nos presentan las cosas del mundo, y obviamente esto tiene mucho que ver con una teoría, una ciencia de la consciencia. 81, las manifestaciones del ser 1, Pachita, ¿verdad? Y 82, las manifestaciones del ser 2, Cuauhtémoc,
Estos dos, como veis, ya entran en otra, si esto fuera un árbol, en otra rama, ¿no? Porque esta es la rama que tiene que ver con ese trabajo de campo antropológico, casi, ¿no? Del científico que es invitado a presenciar lo imposible, ¿no? Y cómo él, con ese talento que tenía, lo absorbe y luego lo plasma, ¿no? Lo plasma, yo creo que para tratar de darle un sentido a eso que quizá no podía ser comprendido, aunque con su teoría sintérgica él pudo acomodar esas historias que, insisto, si no has estado delante, incluso si has estado, parecen increíbles. En el 88, aquí hay fijaros que del 82 al 88 hay un salto, ¿no? Y veremos luego qué pasó en esos años, ¿no? Pasan 6 años. Publica La Luz Angelmática, un librito cortito. Allí al final, recuerdo yo, es donde por primera vez leí las cuestiones de visión extraocular, ya hablaremos de ello. Les puedo contar también progresos actuales científicos en los que estoy involucrado. Y también después, en esas fechas, publicó En busca del ser. Bien. Luego, en el 87, publica su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de México, Correlativos electrofisiológicos de la comunicación humana. Esto no es un libro como tal, es una tesis doctoral, pero también es muy interesante leerla para ver cómo él ya iba en esa dirección y cómo estaba estudiando, pues esto, ¿no? Estos correlatos electrofisiológicos de la comunicación y de la comunicación de la coherencia interhemisferial y de la coherencia entre los dos hemisferios a dos personas, como una afecta a la coherencia al otro, y luego ya podríamos decir a las bases fisiológicas de lo que hoy llamaríamos telepatía, pero él insistió que no estaba haciendo eso, estaba simplemente testando una propiedad fisiológica de dos cerebros en interacción no local, quizá podríamos dejarlo así. Bien, luego, Meditación autoalusiva y Retorno a la luz. Y estos dos libros, otra vez, tienen que ver ya no tanto con, si quieren, sus teorías más explícitas de la consciencia o sus relatos o su parte más científica, tiene que ver con esta otra rama que va del trabajo interior, de la meditación, de volverse experto a través de la experiencia de la meditación. Muy bien. La expansión del presente en 1988. Luego viene La creación de la experiencia traducida en inglés. Esto es interesante también, que no se han traducido muchos libros apenas. Creo que este es el único, quizá un par. Y muchos de sus artículos, algunos están en inglés y otros no. Y como el mundo intelectual académico está dominado por los anglosajones, pues esta es una de las razones, habrá otras, pero por la que Jacobo no tiene el reconocimiento internacional que debería. Pues porque está en español. Pero bueno, orgullosos de nuestra lengua, ¿verdad? Y de lo que nuestra lengua permite decir que otras no, pues hay que celebrarlo en español y quizá también tratar de traducirlo o transponerlo al inglés, a la lengua franca de hoy, para que la gente se entere, ¿no? Que había una ciencia de la consciencia antes de los 90, que es cuando los que escriben la historia nos quieren hacer ver o convencer de que, bueno, que antes no había, luego ya vinieron Koch y Crick, ¿verdad? Y le dieron el visto bueno, y es verdad que fue así, pero había, como sabéis, ¿no? Estamos hablando de los 80, pues ya Jacobo estaba en la vanguardia, creo yo, del estudio científico de la consciencia. Bien, ¿por dónde voy? Voy a ir un poquito a ver eso. Mm, Bien, lo he mencionado, a ver, ahora me he perdido por aquí, su tesis doctoral, luego he dicho meditación autoalusiva, retorno a la luz, la expansión del presente, la creación de la experiencia y la psicofisiología del poder. Estos dos libros son muy importantes, la psicofisiología del poder, porque también tiene que ver con cómo este doctor extraño nos jala y cómo, sin haber un líder, a la manera como lo entendemos hoy en día, sí que hay una resonancia en el pensamiento que atrae hacia un lugar o hacia el otro. Ya lo veremos. Luego tenemos Cantos de ignorancia iluminada en el 88 y a continuación, publicado en el 87, pero luego según si es por la editorial o en el IMPEC en el 90, 87, 89, 88, hasta los 90, tenemos estos 7 volúmenes, ¿verdad? Míticos, Los chamanes de México. 1, 2, 3, 4. 1, Psicología autóctona mexicana. 2, Misticismo indígena. 3, Pachita. 4, La cosmovisión de los chamanes. Porque no solo, como saben, visitó y estuvo con Pachita, estuvo con otros chamanes. El cerebro y los chamanes. 6, La voz del ver.
7 el doble, el doble. Bueno, increíble, ¿no? Solo con estos, insisto, esto va a ser una degustación, porque no vamos a poder meternos a fondo. Podríamos estar solo con esto durante un año, ¿verdad? Bien, luego, La creación de la experiencia se publica en Madrid, España, en el 90. Recuerdo que por los 90 Jacobo fue invitado a un par de programas muy lindos que se emitían en España y esa es una de las pocas oportunidades que tenemos de verlo en vídeo. Bien, técnicas de meditación trascendente en 1990, la conquista del templo en el 90, la meditación en el 91, fluir sin el yo en el 91. Aquí esta serie de libros vuelven a tener ese sabor como la meditación autoalusiva o retorno a la luz que hablábamos antes, ¿verdad? La batalla por el templo, importantísimo para entenderle a él mejor. En 91, La fuerza vital del cielo anterior. 91, un libro que yo lo leí en un momento delicado y me movió muchísimo, La fuerza vital del cielo anterior, que podemos decir que es como una segunda autobiografía transpersonal. Lo dejaremos ahí. La teoría sintérgica se publica en el 91, ¿verdad? En medio de este flujo de libros más espirituales, si queréis. El prototipo en el 91. Aquí veo que algo se publicó en francés. Estaría bien también, escríbanos, cuéntenos si saben de traducciones o si me he dejado algún libro, pues para también completar. Y finalmente ya llevamos casi 40 libros, ¿eh? El sabor de la iluminación, que salió en el 94, el año que él desapareció, El yo como idea, que salió en el 94, y Los cristales de la galaxia, que tengo aquí como el último, que precisamente es el libro que Lea pasó a máquina. Bueno, este es el itinerario. Este es el itinerario. Veremos a dónde llegamos, veremos cuántos llegamos al final, pero yo creo que va a ser maravilloso y vamos a poder entender mucho mejor quién era Jacobo. Volviendo a la pregunta inicial, si nos encontráramos con él, ¿qué le preguntaríamos o qué le diríamos? Bueno, no hace falta, nos podemos encontrar con él en sueños, en nuestra imaginación o en un espacio imaginal, o simplemente leerlo, leerlo y leerlo y leerle. Por lo tanto, aquí lo dejo. Insisto, en la próxima, será un poco más larga que esta, cubriremos el libro de la teoría sintérgica, que sí. Así que os animo a todos a que lo leáis partes, lo que sea. Insisto, que tengáis Porque yo os lo puedo contar, pero al final lo importante va a ser que utilicéis esto como una excusa para para bucear en su obra. Y gracias por estar ahí. Ah, sí, se me olvida una cosa. Yo esto lo estoy grabando, yo vivo en España, tenemos unas cuantas horas de diferencia, creo que los vídeos se van a compartir o se van a ir emitiendo a ciertas horas, más bien por la tarde en México, y yo no quiero, no puedo estar a las 2 o las 3 o las 4 de la madrugada aquí hablando en directo, pero buscaremos la oportunidad después de unas cuantas sesiones quizá de agendar un encuentro en directo, ¿no? En el que podamos, bueno, pueda veros las caras, escucharos las voces y comentar. No sé, podemos hacer ahí un parón, sintetizar, integrar hasta donde estamos y escuchar vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras correcciones, vuestros regalos, ¿no? De vuelta. Y bueno, ya os avisaremos cuando hagamos estas sesiones en directo, pero mientras tanto, pues os van a ir llegando estos vídeos que voy a ir grabando, espero, durante este año y el que viene. Os mando un abrazo desde España. Hasta pronto.